Vamos a tener esta lectura, la cual se encuentra en el Salmo 46, y vamos a leer desde los versículos 1 al 7. Salmo 46, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Tramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, amadas hermanas. Entonces, después de esta hermosa alabanza, vamos a pasar al tema central de esta reunión, el cual tiene por nombre Pandemia, nuestro presente y nuestro futuro como iglesia. Este tema está a cargo, como decíamos anteriormente, de nuestro querido pastor Dagoberto Peñalosa. Nuevamente les saludo, hermanas, a las hermanas de San Fernando, que fui viendo desde el momento que nos conectamos. El Señor les bendiga, me da un gusto saludarlas y verlas. A las hermanas de Curicó, hermanas que también nos conocemos hace muchos años, nos hemos visto algunos crecer, otros envejecer, pero también ahí el Señor con su gracia ha estado con nosotros. Y saludar a las hermanas de Rancagua, que están conectadas también y participan también junto con nosotros en esta actividad, en este encuentro. Así que hoy día este tema, la verdad es que yo tenía pensado en un momento determinado, sin dar un nombre o poner otro nombre para este tema, preguntar cuál era lo que generalmente en este último año o año, 2 meses más o menos, ha estado frecuentemente en su mente. Y después dije yo, bueno, en realidad la verdad es que habría sido obvio y por lo tanto ya definí el mismo nombre y cuando ahorita me preguntó, yo le dije que el tema era pandemia, pero pensando en nuestro presente y también nuestro futuro como iglesia. La verdad es que ante esto yo quiero que pudiéramos compartir un poco, considerando lo siguiente, considerando que en realidad haya elementos que quizás debemos corregir, debemos verlos a la luz de la Escritura y no a través, ¿no es cierto?, del sensacionalismo que de repente se produce a nivel de las redes sociales en razón de, ¿no es cierto?, de los acontecimientos que tenemos, de los acontecimientos del fin del mundo, señales y cosas por el estilo. Sin desmerecer, ¿no es cierto?, que hay cosas que vamos a observar ahora. Y lo otro es finalmente también tener en cuenta que la Escritura es clara para nosotros, que más allá de las circunstancias, el Señor es el Señor de la iglesia, pero también es Señor de todo porque Él es sustentador, creador y tiene control de todas las cosas. Así que con este tema vamos a comenzar. Les voy a invitar a que tengamos primeramente un momento de oración. Amado Dios, gracias Señor. Gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por este momento que tú nos das de poder compartir, de poder disponernos delante de ti, Señor, para meditar, para reflexionar, para considerar, Señor, que de verdad, oh Dios, dependemos de ti.
y que muchas cosas que puedan venir a nuestra mente ahora, de situaciones que hemos vivido, de temores, oh Dios, de resguardos que hemos de tener, de sentimientos, oh Señor, acerca de los cambios que han habido en nuestra sociedad, en nuestras familias, oh Dios, todas las cosas de igual manera, Señor, descansan en ti porque tú eres Señor de todo. Padre, te rogamos que tú nos guíes en esta hora en lo que vamos a compartir. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Ayúdanos a entender tu palabra, oh Señor, y que todos aquellos cosas preconcebidas, cosas que tenemos en nuestra mente y que quizás a veces no, nos han apartado de lo más importante que es el mensaje de tu palabra, Señor, sea en este día, Señor, eh, corregido en nuestro ser, tú nos ayudes, Señor, a centrarnos en ti, en tu voluntad y en tus propósitos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a partir. Y en este tema vamos a considerar lo siguiente. Primeramente, todo esto que nos preocupa, todo esto que nos aflige, todo esto que en realidad yo creo que para nadie ha pasado desapercibido, para nadie ha sido indiferente a estas cosas, más aún podemos decirte que quizás hay familias para quienes ha sido más difícil todavía porque les ha afectado directamente en su hogar, en su casa, en su familia, en algún entorno más inmediato. Por lo tanto, hay algo que vamos a partir y con esto también vamos a terminar. Porque más allá de las circunstancias, más allá de las condiciones que pudiéramos observar en esta pandemia, esto que hoy día se le llama COVID-19, ¿no es cierto? Y pensar en esto nos lleva a recordar, a considerar que hay algo que más importante que la circunstancia. Viendo nuestro presente y también proyectando nuestro futuro, hay un texto bíblico que es el que no podemos olvidar. Y es Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gloria a Dios por esto, porque en realidad, más allá de la circunstancia, esto no cambia. Las circunstancias, los tiempos que vivimos, la época que vivimos, puede cambiar. Muchas cosas pueden venir. Y quizás ahora podemos pensar que mañana va a venir otra cosa en el tiempo, en sentido figurado, que en algunos años más van a surgir, o quizás que esto no va a terminar y que frecuentemente muchas cosas van a ir ocurriendo en el tiempo. Pero esta verdad es la que a nosotros nos debe dar la mayor seguridad, el mayor descanso en razón de la gracia y la paz de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, así debemos de pensar en nuestro tema hoy día. Fíjense que, paradójicamente, hay esta revista muy interesante de febrero del año 2014. Fíjense, de febrero del año 2014, esta revista muy interesante, una revista que años atrás, cuando estábamos en San Fernando, yo generalmente a veces compraba porque había algunos títulos que eran interesantes, que eran llamativos, y de febrero de 2014 dice: la pandemia que viene, los brotes de nuevas enfermedades que podrían poner en peligro al mundo. ¿Estamos preparados? En algunos artículos que surgieron hace algunas semanas, hace algunos meses también atrás, y el año pasado, el año 2020, a mitad de año, más o menos mayo, junio, julio, más o menos, surgieron artículos tomando esta revista y dijeron: esto se anunció el año 2014. Pero hermanos amados, vamos a ver que en realidad no es tan así. Y fíjense que este libro, El Enrejado de la Vid, un libro que algunos hermanos de la iglesia lo han leído, los jóvenes estuvieron trabajando durante un año, hace años atrás con este libro, en una de sus páginas dice lo siguiente, dice, en El Enrejado de la Vid, dice: imagínate que este libro fue escrito el año 2009, llegó a la traducción española en el año 2010 en castellano,
Y dice, en una de sus páginas, casi al final del libro, imagínate que mientras lees esto, año 2009, los titulares de los periódicos del mundo anuncian las primeras temibles señales de una pandemia de gripe porcina. Imagínate que esa pandemia está azotando la región del mundo donde vives y que el gobierno, por razones de salud y seguridad pública, prohibió todas las reuniones públicas de más de 3 personas. Digamos también que a causa de una combinación catastrófica de circunstancias locales, esta prohibición se mantuvo por 18 meses. Nosotros vamos a llegar a 18 meses con este COVID. ¿Cómo podría seguir funcionando tu congregación de 120 miembros? Dice el libro 120 miembros, pero pensemos tu congregación de 80 miembros, de 100 miembros, de 20 miembros, de 30 miembros, no importa el número. Si no se puede hacer ningún tipo de reuniones en la iglesia, y tampoco pueden reunirse en grupos en las casas, a menos que sean en grupos de no más de 3 personas. Si tú fueras el pastor, ¿qué harías? Si usted fuera el miembro del consistorio, ¿qué haría? Si usted fuera un diácono, ¿qué haría? Pensando así en esto, lo que se escribió en el año 2009. Podrías enviarles cartas y correos electrónicos con regularidad, llamarlos por teléfono, incluso comunicarte con ellos mediante iPad, ¿no es cierto? O videollamadas que tenemos ahora. ¿Cómo se podrían llevar a cabo las funciones de enseñanza, predicación y pastoreo? ¿Cómo podría alentarse a la congregación a perseverar en el amor y buenas obras, en especial ante las tan difíciles circunstancias? ¿Y qué sucedería con el evangelismo? ¿Cómo se podría alcanzar a otras personas, contactarlas y hacerles seguimiento? No podría haber cenas de varones, reuniones de mujeres, reuniones a la hora del té o el café con las hermanas del departamento femenino, ni cursos de evangelísticos, ni reuniones de extensión. No podría haber nada. Claro que podrías volver a la antigua práctica de visitar a tu congregación casa por casa y comenzar a tocar la puerta de la comunidad para contactar nuevas personas. Alguien diría, esto se parece a los testigos de Jehová. Es un paréntesis mío, no está en el texto. Pero en tu calidad de pastor, ¿crees que podrías enseñar y reunirte con cada uno de los 20, 50, 80 o 100 miembros adultos de tu congregación, sin mencionar a los niños, ni hablar de lo que significaría ir tocar puertas en las zonas de la residencia o de hacerle seguimiento a los contactos que habías logrado hacer? No. Para poder hacer eso, necesitarías ayuda. Lo que sí podías hacer es comenzar con 10 de tus cristianos más maduros y durante los 2 primeros meses reunirte periódicamente con 2 a la vez, al mismo tiempo que sigues contacto con el resto a través de correo electrónico o teléfono o de ahora podemos decir videollamadas. A estos 10 los capacitarías para leer la Biblia y orar con 1 o 2 personas y con los hijos de estas. En consecuencia, estos 10 cristianos maduros tendrían una doble tarea: pastorear a sus esposas, familias, orando y leyendo regularmente la Biblia y reunirse cada uno con 4 hombres a los cuales puedan capacitar y alentar o hacer lo mismo. Suponiendo que el 80% de tu congregación estuviera casada, entonces, por medio de los 10 primeros hombres y de los que posteriormente ellos capacitaron, la mayoría de los adultos casados estarían siendo alentados regularmente por la palabra de la Biblia. Mientras esto está ocurriendo y tú sigues ofreciendo apoyo a través de correo electrónico, teléfono, podrías escoger a otro grupo para capacitarlo personalmente. Personas que pudieran reunirse con los solteros, con los matrimonios jóvenes, podemos decir, con personas que pudieran servir para evangelizar puerta a puerta o darles un seguimiento a los nuevos contactos. Habría mucho contacto personal, muchas reuniones individuales que hacer, pero recuerda que no habría culto que dirigir, ni comités, ni consejos parroquiales, ni seminarios, ni grupos que se reúnen en casa, ni grupos de trabajo. En realidad no habría actividades ni eventos de ninguna clase para que organizar o administrar. Actividades ni eventos de ninguna clase que organizar ni administrar o para los cuales buscar apoyo o a los cuales asistir. Lo único que habría que hacer sería
enseñarlos y discipularlos personalmente, y ellos capacitarían a su vez a otros para que sean discipuladores. Ahora bien, después de 18 meses, una vez que la prohibición se levantara, podía recomenzar las reuniones de los domingos y todas las demás reuniones y actividades propias de la vida de la iglesia. ¿Qué harías de manera diferente? Página 164 a la 166 del libro El enrejado y la vid, escrito el año 2009. La diferencia de eso, escrito el año 2009, es que nosotros gozamos de una tremenda bendición. Tenemos las redes sociales, tenemos las plataformas por las cuales hemos tenido reuniones y cultos. Pero si en el año 2010 hubiese venido esta pandemia, o una pandemia similar, si el año 2000, el año 1999, el año 1990, pero cuando se escribió este libro, la motivación de este libro era de que si tuviéramos la prohibición de congregarnos, de reunirnos, ¿qué haríamos? Si no tuviéramos lo que tenemos hoy día, mis hermanos, si no tuviéramos lo que hoy día gozamos como iglesia. Hermanos, se ha dicho mucho con respecto al coronavirus. Hubieron muchas cosas nosotros no sabíamos. Y al principio, en el mes de marzo, abril, comenzaron a surgir algunas cosas de cómo surgió el coronavirus, ¿no es cierto?, que de los murciélagos, que de alimentos, se transmitió de esta manera desde China, y así sucesivamente. Pero hemos de considerar de que el coronavirus es simplemente el concepto, existen muchos coronavirus. Y desde el año 2005, más o menos, han ido surgiendo otros, y el año 1966 hubo algo. Y ahí está en pantalla, distintos coronavirus, virus que circulaban en los humanos. 1966, 1967, 2004 y 2005. Y estos coronavirus se expresaban como resfríos leves y generales en forma individual. No producían contagio a otras personas. No producían contagio, pero virus que provinieron posteriormente de ciertos animales, ya son los que tenemos acá. Por ejemplo, que posteriormente se conoció que más allá de dónde surgió, más allá de un murciélago, surge de un tipo de animal, pangolín. Este animal es un animal que tiene, diríamos, esta forma, es como parece mucho a un oso hormiguero, y dice, un mamífero que se hace conocido por el COVID-19. Este artículo salió en Internet el año pasado, ¿no es cierto?, el año 2020, fue publicado en Internet, y que efectivamente en su práctica fue el que en alguna medida provocó el coronavirus, más allá de los primeros estudios o investigaciones que se pudieron hacer. Luego, hay otros antivirus que también surgieron en el año 2012 y 2003, ¿no es cierto?, producto de la civeta de las palmeras. Este es otro animal que también provocó infecciones, ¿ya? Y tenemos de estos antecedentes que se transmitió a ciertos animales, incluyendo a los gatos en cierta medida. Y también muchos años atrás, ¿no es cierto?, también el año 2012, surgió otra enfermedad, ¿no es cierto?, conocida como el MERS-CoV, ¿no es cierto?, que fue transmitida y que uno de los potenciales transmisores era los dromedarios. Ahora, el COVID-19, aquí tenemos cómo se transmite ya tanto estos dos virus y estos tres virus, pero estos dos particularmente producen neumonías virales y de una persona puede contagiar a 3 personas. De este otro simplemente el animal contagia a una persona, no se transmite a otras personas, pero hay mucho descubrimiento científico y mucha investigación, pero también ha habido muchas hipótesis, que nada de esto está absolutamente comprobado. Por lo tanto, todo lo que nosotros pudiéramos escuchar y que pudiera producir en nosotros, es decir,
¿dónde estamos ubicados? Y alguien dice, bueno, ¿qué dice la Biblia? Así como quizás en algunas medidas se ha usado todo esto, como diciendo, en la Biblia anunció, profetizó sobre esto. La misma revista muy interesante, el año 2014, en febrero, anunció el coronavirus. La verdad es que, mis hermanos, esto no fue tan así, porque esto que nosotros tenemos acá es lo que fue ocurriendo en el tiempo. Y fíjense que cuando nosotros vemos la Biblia, cuando vemos la Escritura, ¿dónde debemos centrar nuestra atención? ¿En un texto aislado, en un texto separado, en un texto sacado de contexto? Hermanos amados, la Escritura no da en forma absoluta, en forma puntual y específica acerca de situaciones que pudieran ocurrir en el mundo. Hay aspectos generales en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y 25, en el libro de Apocalipsis. Es muy difícil entender de que en realidad todas estas cosas van a estar claramente definidas en la Biblia. Pero también es muy difícil entender de que lo que nosotros estamos viviendo pudiera tener una respuesta en la Escritura. Vemos en la televisión países con fronteras cerradas, grandes eventos que se suspendieron definitivamente, ciertos servicios de atención de personas suspendidos, supermercados a veces que en ciertas ocasiones cuando se levantan las cuarentenas están abarrotados de gente y las góndolas sin productos aquellos que nosotros quizás fuimos a buscar. Pero lo que tiene mayor peso, mis hermanos, miles de personas que han fallecido, cientos de miles de personas enfermas, millones de personas asustadas, y quizás en el entorno de las mismas familias de la iglesia han perdido familiares producto del coronavirus. Ahora, hermanos, el coronavirus afecta a casi todos los países del mundo. No sabemos si hay algún país que esté absolutamente libre de él, pero nuestra generación nunca había experimentado una pandemia de este nivel. Pero los creyentes, los cristianos, aquellos que forman parte de la iglesia del Señor, en todo el mundo hemos de buscar qué podemos aprender y cómo podemos actuar en medio de esta situación. Yo le decía a los presbíteros cuando comenzamos la pandemia, en el mes de abril, mayo, cuando la cosa se fue como extendiendo, diríamos así, porque al principio pensábamos que estos eran 2 meses, 3 meses. Cuando se fue extendiendo, dijimos, yo le decía, esto no puede pasar así como algo que pasó y no ha pasado nada más. ¿Cómo vamos a volver a los templos? No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos que los que volvemos al templo un día X y todo ha cambiado, diríamos todo, o sea, volvemos a congregarnos. No podemos ser los mismos. No podemos volver a hacer lo mismo tal cual lo hacíamos. Algo tiene que provocar esto en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Pero surge nuevamente la pregunta, ¿profetizó la Biblia el coronavirus? ¿Es el COVID-19 una de las plagas bíblicas de las cuales la Biblia habla? La revista muy interesante de 2019 no está anunciando el COVID-19. No está anunciando el coronavirus que nosotros vivimos. Habla de otras situaciones. Si ustedes buscan en internet esta muy interesante de febrero del 2014, yo les invito a que la lean. No habla del coronavirus. Pero que el año pasado surgió esta revista, aparecen en las portadas de las redes sociales y empiezan a provocar algo en la gente. Se anunció, se dijo que esto venía. Pero volvemos a la pregunta, ¿profetizó la Biblia el coronavirus? ¿Profetizó la Biblia el COVID-19 que nosotros estamos viviendo? La Biblia, hermanos amados, la Biblia profetizó enfermedades y plagas. Estos textos de Lucas 21:11, Lucas 21:9, esto de Lucas 21:8, son textos que nos hablan de cosas que tenemos que tener presentes, que están ahí escritas, pero que no las podemos sacar de contexto. La escritura en este aspecto es clara en razón de lo que nosotros podemos observar respecto a la escritura. En los textos bíblicos
que tenemos acá, leemos lo siguiente: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 8 y 9 dice: y entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones y rumores de guerra, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero en el fin no será inmediatamente. Y Apocalipsis, con respecto a los sellos que son abiertos, el cuarto sello dice, capítulo 6, versículo 8 de Apocalipsis: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, estos textos que tenemos que tenemos aquí en estos momentos para compartir, son textos que en alguna medida nos ayudan a entender algunas cosas. La Biblia, claro, habla de plagas significativas antes de la segunda venida de Cristo. Lucas 21:11, el texto que leía. Nuestro Señor advierte a sus discípulos que habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Y habrá terrores y grandes señales del cielo. Este pasaje, hermano, muestra una tierra inquieta, en tribulación, mencionando específicamente la existencia de plagas, de hambruna, como una especie de antesala antes del fin. El texto de Lucas 21:9 así lo manifiesta. Ahora, estas profecías han guardado a la iglesia igual por aproximadamente 2000 años, de aquellos que en alguna medida han anunciado como diciendo, ahora sí, y en cierta medida le han dado fechas. Pero el día del Señor nadie lo sabe. Pero habrá señales. Apocalipsis 6:8 es claro, encontramos en este pasaje, ¿no es cierto?, este momento importantísimo acerca de los acontecimientos del fin. Hemos de entender que el libro Apocalipsis no es un libro cronológico. Y miré y había un caballo amarillento. Eso dice el texto bíblico. Aquí, al abrir este cuarto sello, se abre un espacio para que un caballo amarillento, muy pálido, es decir, enfermo, como color de muerte, podemos decir, traiga dolor y muerte a través de guerras, enfermedades, desastres naturales. Estos sellos son desatados como juicio de Dios a una tierra sorda, a una tierra que ha cerrado sus oídos, a una tierra que se resiste al llamado del Evangelio. Al llamado del Evangelio. ¿Profetizó la Biblia el coronavirus? No, mis hermanos. La Biblia no parece profetizar esta enfermedad y plaga en forma particular. Si bien es cierto que la Biblia advierte, presenta una realidad de ciertas plagas, enfermedades, en una tierra que dice la misma Biblia, una tierra que gime, la creación gime. Pero nosotros podemos decir con limpia conciencia que estas profecías son específicas acerca del coronavirus o del COVID-19. Hermanas, no es posible o probable que estas profecías hayan sido apropiadas a otras enfermedades y plagas anteriores, como la gripe española, que todos sabemos en 1930 mató a más de 20 millones de personas. ¿Acaso no están asociadas a eso también? Debemos admitir que muchas de las profecías bíblicas relacionadas a tiempos apocalípticos tienen un sentido más general que específico. Porque recuerden, este cuarto sello dice que matará la cuarta parte de la población. ¿Saben ustedes cuántos habitantes tiene la población
¿Y cuántos habitantes tendrían que morir? Nosotros no lo sabemos todavía, porque no sabemos cuánto tiempo pueda durar esto. Pero la Biblia no es específica, asociada a situaciones particulares y determinadas. Sí advierte a la iglesia para estar preparada, para estar presta. Primero, a permanecer, a perseverar en la comunión con Dios. Segundo, a estar sirviendo y siendo instrumento, testimonio al mundo, que es un mundo caído, y compartir el Evangelio para que muchos sean alcanzados, aún en tiempos de pandemia. Aún en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son las certezas bíblicas en este tiempo de coronavirus? ¿Dónde podemos sustentar nuestra fe? Si a usted, hermana, esto le ha provocado cierta inquietud, si en la familia, en los entornos, el hecho mismo de no poder visitar familiares, de no abrazarse, de no reunirse, de no saludarnos como nos saludábamos antes. No cabe duda, mis hermanos, de que vivimos tiempos calamitosos, donde no hay precedente para nuestra generación. La televisión, los medios de comunicación, las redes sociales están hablando permanentemente de situaciones, de nuevos descubrimientos, de investigaciones, las vacunas y todo lo demás, las nuevas cepas, las variantes. Los expertos en el tema hablan de posibles y cientos de miles de más infectados, lo que quizás podría implicar quizás también muchas muertes más. ¿Cuáles son las certezas bíblicas? ¿Dónde descansa tu fe y mi fe? ¿Dónde podemos poner nuestros ojos? ¿En las circunstancias? Nosotros, mis hermanos, nosotros no vivimos de circunstancias. No dependemos de las circunstancias. Dependemos del Señor. Dependemos de su gracia. Es cierto, no podemos ser indiferentes a lo que ocurre, pero nuestra mirada ha de estar puesta en lo más importante, que es el Señor y el Señor de la iglesia. Estos textos nos van a mostrar o dar ciertas señales acerca de dónde hemos de descansar y mirar. Estos textos de Filipenses 4, 6 y 7, Santiago 1, 27, Salmo 115, 3, dicen: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y el Salmo 115 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Qué nos dice todo esto? ¿De qué nos habla la Escritura con respecto a estas situaciones que nosotros vivimos? Claro que podemos creer y estar por cierto que estas pueden ser señales antes del fin. Y como iglesia podemos decir con toda certeza: Maranata, ven Señor Jesús. Pero por 2000 años, ahí todo ha estado ocurriendo quizás. Pero sí hay algo más importante, que estos tiempos que vivimos no son tiempos para la ansiedad, sino para la oración. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. Es también una época especial para hacer la voluntad de Dios, al amar al prójimo,
y estar pendiente de los necesitados. Porque la iglesia no se detiene ni en la evangelización, ni en el servicio. Podemos decir con certeza, podemos tener cierta claridad que el coronavirus es el cumplimiento de una serie de profecías, pero no tenemos la seguridad de que estas profecías anuncian particularmente a una u otra enfermedad expandida en el mundo entero. Por lo tanto, no tenemos la certeza clara ahora de que este coronavirus es el cumplimiento de una profecía bíblica específica. Pero sí podemos tener absoluta confianza en Dios. Porque Dios, como dice el versículo que expresé al principio, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, nuestra certeza, nuestra absoluta confianza es que Dios no se ha movido ni un ápice, ni una pulgada, ni un milímetro de su trono. Él es el que gobierna y reina en todo. Él sigue en los cielos haciendo lo que a Él le place, lo que Él ha determinado, porque Él es soberano. Y todo lo que hace, lo hace para su honra y para su gloria. Para su honra y para su gloria. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Volvemos a quizás a aquello que nos preocupa, porque sí sabemos de personas, de familias, de conocidos, de hermanos de la iglesia que han sido afectados fuertemente por esta pandemia. Alguien pregunta, ¿por qué un Dios tan bueno? ¿Por qué un Dios tan bueno ha permitido el coronavirus? Hermanos, Dios usa el dolor para juzgar a este mundo y a las personas por sus pecados, pero también los usa como un bocinazo para llamarnos al arrepentimiento y a la confianza en Él. Lo hace también para mostrarnos a nosotros que el mundo necesita restauración, pero también para disciplinar a los creyentes. Y por último, para prepararnos para la gloriosa venida del Señor, como en razón de la restauración de todas las cosas. El texto bíblico de Lucas 13, 4 y 5 dice, oh, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El apóstol Pablo a los Corintios dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Romanos Pablo dice en el capítulo 8, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El Señor ama al que disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
finalmente el texto, yo diría que más maravilloso que podemos usar para decir, para los tiempos de crisis, de dificultades, de pruebas, de dolores, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y finalmente en este pasaje bíblico de Romanos 8, decir, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así estamos. Muchos hogares con sus celulares, con un iPod, con un computador, conectarse a los cultos. Pero están los temores, están los miedos, están las circunstancias. Pero ahí está la iglesia. La iglesia sigue y continúa como congregación. Yo quiero invitarles a ver brevemente este video y reflexionemos en cada aspecto que aquí se menciona. Pero nuestra mirada en Romanos 8:13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este video nos habla. Todo iba viento en popa. El mundo era nuestro. Todo iba bien. Muchos habían jurado que este sería su año y que nada los detendría. Nada. Pero de pronto, algo vino a cambiarnos las reglas del juego. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que venía, ni siquiera los más grandes. Vimos cómo todo se caía, cómo los mercados colapsaban, cómo el miedo nos invadía. Las playas se quedaron solas, las escuelas se quedaron vacías. Tuvimos que soltar nuestras manos, guardar nuestros besos y nuestros abrazos, y tuvimos que quedarnos en casa. A través de la pantalla veíamos a nuestros hermanos sufrir, sabiendo que tarde o temprano llegaría a nosotros. Poco a poco llegaba el momento de tenerlo cerca, de verlo cara a cara. Quisimos prepararnos para ese momento, pero no pudimos. Salíamos con miedo a las calles, con miedo de toparnos con él, con miedo de llevarlo a nuestros hogares. Pero resistimos. Fue un proceso largo, intrigante y doloroso. Pero poco a poco, todo volvió a la normalidad. Las calles empezaron a llenarse. Las clases ya no eran en casa. Volvimos a darnos la mano. Volvimos y volvimos más fuertes que nunca, porque entendimos el verdadero valor de estar juntos. Entendimos que el día de mañana no nos pertenece. Un día estamos, el otro quién sabe. Aprendimos muchas cosas mientras vivíamos el proceso. Y si pudiera regresar el tiempo y decirte algo, sería que no pierdas la fe, que esto también pasará y que volveremos a abrazarnos.
Hermanos, lo más importante es que quizás pasemos por mucho tiempo en circunstancias como la que hemos vivido. Ayer con unos hermanos me reuní en el templo para compartir, orar. Y hubo una gran impresión al entrar ellos al templo. Yo voy con cierta frecuencia a hacer algunas cosas. Tanto tiempo que no entraba a este lugar. Fue la expresión. Es extraño entrar a este templo después de un año. Y quizás pasará más tiempo. Pero la verdad es que todo está en las manos del Señor. No hay nada, ni el coronavirus, no hay nada que se le haya escapado al control de Dios. Todo ha estado determinado por Dios. Y la iglesia, de igual manera, tampoco está libre de experimentar las situaciones más trágicas y tristes. Pero estamos en sus manos, donde la certeza nuestra es que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y hemos de continuar. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Una pandemia como esta, 20 o 30 años atrás, no habría sido de igual manera experimentada. Podemos seguir predicando, compartiendo, orando juntos por una videollamada, cultos por las plataformas que hemos tenido, videos que grabamos, cultos que grabamos en un principio. Eso es la gracia de Dios. Pero la iglesia no se detiene. Pero también debe hacernos reflexionar a que es un tiempo de preparación, de capacitación, un tiempo de aprendizaje, no solo en lo tecnológico, sino que es lo espiritual. Para que cuando volvamos a los templos no seamos los mismos. Cuando nos encontremos con aquellos que no conocen al Señor, no seamos los mismos, no seamos indiferentes. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Les invito a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Padre, porque a pesar de las circunstancias que hemos vivido, a pesar de las tristezas, del agobio, a veces de los temores, tú has sido fiel, has sostenido y has guardado a la iglesia. La iglesia como cuerpo, cumpliendo, quizás en forma deficiente, su ministerio de predicar y llevar el evangelio a toda criatura. Pero te rogamos, oh Dios, que tenga misericordia de nosotros y que este tiempo, más de un año, quizás serán 2, no sabemos, sea tiempo de aprendizaje, de entender tu voluntad, de aceptar tu llamado y de cumplir la misión. Muéstranos tu voluntad, danos sabiduría, revélate a nosotros, Señor. Levanta la iglesia, levanta, oh Señor, instrumentos en tus manos. Trae y añade siervos, obreros a tu mies. Despierta en medio de tu pueblo
vocaciones pastorales, para servirte, para pastorear, para aconsejar, para acompañar, para abrazar, aún en la distancia, para orar los unos por los otros. Sea tu gracia, Señor, en medio de tu pueblo y de la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tu voluntad está por sobre todas las cosas, porque tú eres el Señor de la iglesia. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanas. Amén. Muchas gracias, querido pastor, por este tema. Amén. El Señor nos sostendrá en todo momento. Estamos gozosas ante el Señor. Ha sido una hermosa reunión y nuestro pastor nos va a despedir con la bendición. Oremos. Dios nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu buena voluntad, por tu maravillosa voluntad. Aunque quizás no siempre comprendemos todo, pero sabemos, Señor, que tu voluntad es perfecta. Que, oh Dios, aunque no entendamos cuán beneficiosa puede ser en el momento para nosotros, pero es perfecta. A veces no nos trae gozo en el momento, pero es perfecta. Señor, te damos gracias porque por fe podemos descansar en ello. Y que en las circunstancias que tenemos, en las circunstancias que vivimos, te rogamos, Dios, que tú seas misericordioso, que tú nos guardes, que tú nos protejas, que tú, Señor, nos ayudes a cuidarnos también y a cuidar a los nuestros. Sea tu misericordia en medio de tu pueblo, Señor. Que las promesas de tu palabra sean las que verdaderamente produzcan en nosotros paz, esperanza y seguridad. No de que estemos libres de cualquier situación de vivir, sino que seguridad de que estamos en tus manos. Porque si vivimos, para ti vivimos, Señor. Y si morimos, para ti morimos. Porque sea que vivamos o muramos, somos de tu propiedad, por la gracia de Jesús. Gracias, Señor. Sea tu bendición en cada uno de nosotros. Tu bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en los enfermos, en los necesitados, en los afligidos, en los pobres y en todo tu pueblo, Señor, ahora y siempre. Amén.